¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión, Canal 3. Saludamos a todos nuestros abonados que en estos momentos nos sintonizan a través de nuestro canal exclusivo. También a la gente que nos sigue a través de las redes sociales y también por nuestra página web vezcableperú.com.pe. Es importante comenzar este programa el día de hoy refiriéndonos a lo que sucedió el día de ayer en una celda de la base naval de la Marina, cuando se parte del cabecilla senderista, líder, fundador de Sendero Luminoso, este grupo sanguinario, asesino, ¿no?, que tenía más de 30,000 peruanos en una época bastante fuerte de su barbarie. Y nos referimos a Abimael Guzmán, que terminó muriendo tras su celda, tras las rejas, donde se encontraba recluido cumpliendo cadena perpetua. Ahora mismo el debate es qué se va a hacer con los restos de Abimael Guzmán. ¿Qué va a pasar con su cadáver? ¿El cuerpo será entregado a Eleni Parraguirre, su esposa, que también purga condena por terrorismo, o es que será incinerado para evitar que se genere toda una procesión a través de la gente que aún piensa radicalmente como él hacia el mausoleo donde podría ser sepultado, o es que sería enterrado en una fosa común? Esa situación, por ejemplo, termina siendo en este momento materia de debate, debido a que, según lo que se conoce, hay algunas personas que mencionan que la ley faculta a Eleni Parraguirre para que ella pueda tener los restos de su esposo, pero la pregunta siguiente es, ¿y qué va a hacer con el cadáver? Debido a que ella se encuentra cumpliendo condena y por lo tanto no podría ella tomar decisión sobre qué hacer con ese cuerpo. Y segundo, que lo dicho por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, sobre la forma como es que sería el proceso contra aquellas personas que realizan finalmente homenaje, rinden un homenaje póstumo a Abimael Guzmán, serían procesados por apología al terrorismo. Abre otra puerta de que lo más pertinente sería incinerar su cuerpo para que finalmente sea sus cenizas regadas en el mar. Y así, de esta forma, no se preserva un lugar de memoria para Abimael Guzmán, quien en vida terminó matando niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, en nombre de su lucha social, que lo único que generó es derramamiento de sangre en ese país tan dolido desde hace muchísimo tiempo. Esto, sin duda alguna, termina generando y abriendo otra puerta del debate sobre la existencia o no de Sendero Luminoso, aún en esos tiempos, porque curiosamente, el día de ayer leía lo que había publicado Eleni Parraguirre desde su celda, en la que ella menciona que esto seguirá siendo una lucha de clases, de ricos y pobres, de capital y de comunistas. Y encima termina su mensaje siendo honor y gloria a Abimael Guzmán. Eso, la verdad, que tiene una afrenta bastante fuerte, bastante dolorosa a todos los peruanos que tenemos memoria y que nos oponemos a ese nivel de brutalidad que se aplicó en los tiempos de las matanzas de Sendero Luminoso. Este es un tema que, sin duda alguna, el gobierno tendrá la última palabra sobre qué hacer con el cadáver de Abimael Guzmán. Mientras tanto, nosotros como peruanos tenemos que seguir continuando con nuestras vidas, dando gracias a Dios de un nuevo día y ojalá rogando también porque prontamente la paz social se pueda reinstaurar. Vamos a abrir el programa el día de hoy precisamente con un ministro de Estado, cuya entrevista estaba pendiente hace varios domingos atrás y a la tercera finalmente la vencida. Me refiero al ministro Roberto Sánchez de la cartera de Comercio Exterior y Turismo, a quien lo tuvimos brevemente el domingo anterior, pero en esta ocasión queremos conversar un poco más amplio con él debido a que es pertinente la coyuntura política siempre y sobre todo conocer su opinión sobre los últimos sucesos que viene pasando en el país. Ministro Sánchez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vez Cable y Política y Poder. Muy buenos días, estimado Pedro. Gracias a Vez Cable por la oportunidad y encantado de poder platicar contigo y de allí a toda la ciudadanía. Ahora, ministro, comencemos con el tema de Abimael Guzmán, que es la coyuntura. ¿Qué tendría que pasar con este cadáver? En principio que creo que es un momento, ¿no?, donde todos lamentamos y recordamos los miles de muertos por lo que ha significado todo un movimiento que sobre la base del terror y la muerte ha provocado mucho daño al país. Este es un momento también para poner en la agenda pública lo que significa las grandes necesidades que tiene nuestra nación por también empatar las fracturas, no solamente de pobreza,
la fractura de violencia, la fractura estructural, y también creo que para evocar que nunca más debemos volver a caminar un periodo tan crítico, sanguinario, que y en adelante creo que el gobierno, el país, todas sus fuerzas sociales, políticas, tenemos el inmenso reto en el bicentenario de ir empatándonos con políticas realmente públicas que mejoren la calidad de vida de todos los peruanos. Ese punto es muy importante, ministro, porque valgan verdades, dentro de las causas principales en las cuales se generan grupos radicales está la desatención del Estado. Sin embargo, le preguntaba por lo que en estos momentos termina siendo también la coyuntura. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? El alcalde de Comas ha dicho que acá no esperen, que no lo traigan acá porque tampoco van a permitir cultos en ese mausoleo terrorista que se había levantado en su momento. Eleni Parraguirre, a través de su abogado, reclama el cadáver o la decisión final sobre qué hacer, enterrarlo, sepultarlo o finalmente cremarlo. El ministro de Justicia, su compañero de cartera, de gabinete, Aníbal Torres, menciona que sería lo más prudente incinerarlo y sus cenizas regalos al mar. Estamos en ese debate. ¿Qué cree usted? Usted también es de izquierda. ¿Qué cree usted que tendría que pasar con una persona el cadáver de una persona que en su momento se hizo pasar como alguien de izquierda pensando en la población y que terminó cometiendo tremendas matanzas? Nosotros siempre hemos evocado una izquierda democrática, una izquierda al cual la vida no es un instrumento, sino un fin. Cualquier ideología que esté centrado en una distorsión que para el triunfo democrático diga que hay que eliminar vidas, es absolutamente fuera de lugar, así como también aquellos que puedan decir, ideológicamente pensando y orientados, que hay que defender como sea lo que tenemos, también quitando vidas, también violando derechos humanos, de ninguna manera. Nosotros aspiramos y siempre una izquierda democrática que cree en la vida, en la justicia social, la lucha contra la corrupción. En ese sentido, dependerá ahora, como ves, no solamente de un asunto de carácter de opinión y de susceptibilidad o sensibilidad social. Es un tema también eminentemente legal, institucional, y que las autoridades del sector sabrán también proponer adecuadamente para que el gobierno, como corresponde, también contribuya a tomar esa decisión, creo yo, en las próximas horas. Nadie quiere, bajo ningún concepto, crear espacios de más conflicto, de más desencuentro. Debemos de dar vuelta a la página y afrontar todo este momento tan crítico donde también la pandemia nos ha hecho perder más de 200,000 vidas de compatriotas. Hay mucha factura, pero también hay mucha esperanza con la vida, la justicia, la democracia. Creo que debemos de salir adelante de este periodo hacia el bicentenario adelante que tenemos. Ahora, en esta coyuntura, el presidente Castillo hace bien intentando aprovechar políticamente la muerte de Abimael Guzmán para que diga que alguien demuestre que en su gobierno hay alguna persona involucrada con terrorismo y que sea la justicia peruana la que determine o no la existencia de alguien vinculado con el terrorismo. ¿Es prudente, le reitero la pregunta, que el presidente Castillo aproveche esto políticamente? No creo que se trate de un aprovechamiento. Lo que sí es que hay necesidad de aclarar que tan solo con opiniones, con supuestos, la justicia no va a poder determinar lo que le corresponde. El sistema de justicia investiga, el sistema de justicia sanciona, condena, demuestra sobre la base de un debido proceso lo contundente de las responsabilidades. Y en estos momentos no hay ciudadano alguno en el gobierno, responsable político en el gobierno, que tenga sentencias judiciales que refieren que efectivamente hay un involucramiento o en apología o actos diversos vinculados a estos movimientos. De ninguna manera. Creo que allí también dejemos que el sistema de justicia sea categórico y claro. No creo que se trate de un aprovechamiento. Es momento más bien de aclarar, por Dios. Este gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones es un gobierno de pueblo,
Es un gobierno que también está reflejando la aspiración de muchos sectores que nunca se vieron representados en el gobierno. Pueden haber imprecisiones, pueden haber limitaciones, pero bajo ningún concepto corruptos, ni mucho menos personas involucradas judicialmente o a nivel de sentencias con hechos de corrupción y de terrorismo. Ahí tenemos que ser también claros. Ministro Sánchez, la semana pasada conversaba con un policía de inteligencia de esos tiempos y experto en seguridad ciudadana, y él nos mencionaba que, por ejemplo, dentro de la PIP, para que puedan incluir una persona en un atestado policial, tenían que tener la certeza de la participación en un acto delictivo, porque el atestado policial en esos tiempos era un medio probatorio y no un simple parte policial como lo es ahora, que simplemente es una mera recolección de datos, de información sobre lo que pudo haber no pasado. El atestado policial, me indicó él, en más aún de terrorismo, permitía certificar la información proporcionada u obtenida de que tal o cual persona sí se encontraba en actos terroristas, que esa era la labor de la policía, y que en la certificación, elaboración de atestados policiales estaba siempre presente un fiscal, y que por ello, para él, le sonaba algo descabezado que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, señale constantemente que un atestado policial era una vinculación como cualquier vecino lo hacían en esos tiempos. Y este policía de inteligencia de esos momentos, de esa época, negó tal episodio. ¿A quién creerle, ministro? Creo que debemos de creerle fehacientemente al sistema de justicia. Y si el sistema de justicia no ha condenado por sus propios protocolos y procedimientos, creo que es lo contundente y zanjado. Lo demás es opinología, es filosofía centrada en algo que no corresponde. No podemos empezar a hacer teología interpretativa de cómo se pensaba en esa época como si fuera una hermenéutica. Aquí es claro, el Poder Judicial ya ha dicho, el sistema de justicia ha dicho, y está sin ninguna sentencia ni nada, ¿no? Yo creo que está bien, y nuestros deslindes y la vocación del gobierno y diferentes ya como institución ha sido claro respecto al terrorismo. Atrás, nosotros zanjamos contra todo tipo de aspiración Mira, a violencia. entonces, ¿usted confía en el sistema de justicia que no sentenció a Iber Maraví en esos tiempos? ¿Y confía en el sistema de justicia que viene investigando el caso Dinámicos del Centro, donde se encuentra inmerso el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido? Mire, desde esa época... Le digo eso porque desde Perú Libre, desde el Congreso de la República, Perú Libre, desde el mismo gobierno o desde el partido de gobierno han señalado que esta es una persecución política contra el partido. Miren, el Perú, no solamente en el ámbito de la economía, los grupos grandes empresariales, muchos dignísimos empresarios, dueños de medios de comunicación, dueños de empresas en dos diferentes rubros, la clase política a nivel de nuestros presidentes de la República. Asimismo, otros sectores se han visto tremendamente vinculados con este otro mal o esta otra epidemia que tenemos, que es de la corrupción. Y nuestro sistema de justicia hace unos años ha venido retomando como corresponde esa tarea. Así que nosotros creemos que con independencia, con profesionalismo, con capacidad de ese otro poder que busca realmente lo justo sobre la base de evidencias, debe de caminar, hacer su trabajo e identificar las responsabilidades. Pueden haber investigaciones en cualquier momento que se encuentre, pero el país sí necesita la verdad, sí necesita claridad. Los ciudadanos, cualquier ciudadano del país estará vigilante de que esos procedimientos sean también como corresponde. En ese sentido, nadie tiene un privilegio para estar en una cárcel dorada, en un régimen de privilegio en cárcel, ni mucho menos de evadir la justicia. Tenemos que dar cuenta, pero eso sí, veremos que sea imparcial, profesional y con mucha independencia, que creo que todo América Latina mira cómo nuestro sistema judicial con el fenómeno Odebrecht realmente ha sido emblemático. Saludamos eso, creemos en el sistema de justicia, pero tiene que ser con estos bemoles y iremos viendo qué acontece en el proceso, porque hoy también es cierto, hay un sistema
y hay una coyuntura política bastante encrispada, un sistema también de desencuentro y encuentro entre las fuerzas políticas que están también obstaculizando e impidiendo también que este gobierno, que ya tiene el voto de confianza, que tiene legitimidad, pueda hacer su trabajo. Creo que hay que mirar las cosas también en un contexto, porque no ocurren casualidades y en política es plausible que ocurran estas acciones. Finalmente, en el sistema de justicia, en el debido proceso, en la independencia, el profesionalismo, y creemos que se hará una correcta investigación. Pero se dice algo también bastante cierto, que en política nada es casual, no existe casualidad. Pero ha sido casualidad el reconocimiento por la lucha en su labor a favor de las mujeres del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, que curiosamente está arrastrando una acusación en el Parlamento de agredir verbalmente a una parlamentaria, a la tercera vicepresidenta del Congreso. ¿Eso ha sido casualidad? Hay una organización nacional, me parece también de coordinación a nivel de la región en general, y ellos saben cuál habrán sido sus criterios para esta determinación. Habría que preguntarles a ellos en qué bemoles y en qué contexto se ha basado. Pero lo que sí es claro... Al ejemplo, ministro, perdón, interrupción en ese punto, pero si, por ejemplo, ministro, allá del evento, salen dos mujeres y le insultan de sinvergüenza a la tercera vicepresidenta del Parlamento, la denunciante, Patricia Chirinos, por la acusación contra Bellido. Y la otra persona señala que básicamente la tilda de mentirosa. Entonces, no estamos hablando de organizaciones serias. Y por otro, el Foro de las Mujeres de Mercosur sí es una institución válidamente reconocida, estaba buscando información sobre esta organización. Sin embargo, la pregunta es simple, ¿le parece casualidad el reconocimiento que le hicieron a Guido Bellido justo en esta coyuntura de acusación de agresión a una mujer? Para limpiarle la cara podría ser, porque paradójicamente también al día o a los días que él es acusado de esa agresión contra la congresista Chirinos, recuerda claramente usted que el presidente del Consejo de Ministros se fue al Callao a la reunión de una asociación de mujeres empoderadas del Callao que legalmente no existen. Y que ahí también despotricaron contra Patricia Chirinos. Eso no son casualidades en políticas, parecen ser cuestiones armadas. En ese trayecto hemos tenido diferentes reuniones, como también con las alcaldesas del Bicentenario, y eso no es una organización cualesquiera, son las alcaldesas, y no fruto fruto de una aventura de un día. Eso ha sido días anteriores aún, como también días anteriores fue la instalación de este alto comisión de intergubernamental social del país, también poniéndole valor al enfoque de género, a la cero discriminación, a la lucha contra la violencia contra la mujer. En general, es una política de gobierno, es una política de Estado y es también una aspiración en nuestros proyectos de vida. Sobre el hecho particular de esa invitación, habría que ver plenamente en ese contexto, no tengo el detalle, pero sí puedo decir que necesitamos expandir también una cultura de respeto irrestricto, una cultura de trabajo cooperativo sin ismos, ¿no? Sin machismo, pero también sin feminismo. Yo creo que el encuentro de hombres y mujeres en sus derechos, en su cultura, en su valor, tienen que ser la clave de una forma de gobernar. Yo también rechazo, condeno todo acto de violencia, pero también critico que ha habido y he notado en algunos sectores el uso del enfoque de género para golpear políticamente al gobierno y decir de que ya todo está mal. Gobierno de terroristas, gobiernos de violentadores, gobiernos de improvisados, por Dios. O sea, allí entonces también tenemos que, como dice, separar la paja del trigo para identificar qué es lo de fondo. Y lo de fondo es que necesitamos superar la pobreza, superar esta emergencia sanitaria, volver a crear empleo. Y esos temas han de ser los fundamentales. En medio de otros, creo que también pecan de ser en ocasión
advenedizo o suplementario, ¿no? Pero ahora, ministro, para terminar el tema de Bellido, ¿se hace cada vez más insostenible poder defenderlo? Porque salen unas y otras informaciones sobre el ministro, presidente del Consejo de Ministros y sobre el tema Maraví también. ¿Urge un cambio del gabinete, cambiar cuadros para que se pueda generar más estabilidad? No hablemos de la derecha, ultraderecha, la oposición, las otras bancadas. Hablemos de la estabilidad del país en general. Así como se menciona que es un gobierno del pueblo, entonces hay bemoles en el pueblo que se oponen a lo que justamente está haciendo el gobierno en estos momentos. ¿Urge un cambio del gabinete ministerial? Miren, apenas se estaba discutiendo el voto de confianza y ya había pronunciamientos sobre todos estos hechos que iban a ocurrir. Primero, que iban a ir a la cacería de este ministro, otro ministro, aquel y aquella, que bajo ningún concepto, ni siquiera estábamos cerrando el tema del voto de confianza, ya se había puesto la puntería política de esa manera. Entonces, si hay una persecución, una búsqueda así, una ojeriza centrada en estos temas, eso también tenemos que reconocerlos. Finalmente, el presidente ha dicho en su última conferencia que todos los cargos en el gabinete siempre están en evaluación, que aquí todos los ministros estamos en evaluación permanente y corresponde constitucionalmente al presidente esa determinación. Mientras estamos abocados al trabajo, articulados, el día de mañana estaremos en Chota, en un encuentro de cooperativas de producción con agricultores, bandera en productos como la quinoa, el café, cacao, panela, banano orgánico. Estaremos en Chota mañana domingo. Ya, pero no me respondió la pregunta como la planteé, y tampoco quisiera que me responda como la quiero escuchar, pero quisiera una respuesta un poco más, más centrada. Si el gobierno dice que este es un gobierno del pueblo, que es un gabinete del pueblo, está generalizando. ¿Por qué no escuchar entonces a la parte del pueblo que se opone a la presencia de ciertos ministros de Estado? Porque se gobierna para todos y no para el partido político o para quienes piensan similar al gobierno. Por eso le retiro la pregunta, ¿urgen cambios de ministros como incluso la propia vicepresidenta y ministra del MIDIS ha señalado que en los siguientes días el presidente deberá estar anunciando cambios en el gabinete? Para lograr consenso nacional, ¿se necesitan cambios en este gabinete de ministros? Nuevamente te refiero, estimado, pero de repente no fui claro. En la conferencia el día martes, el presidente ha dicho claramente que todos los cargos están en evaluación, ¿no? Todos, evaluación permanente, y es su función. El presidente para mensurar, evaluar y tomar la determinación. En ese sentido, no existen equipos perfectos. Siempre habrá la posibilidad de fortalecerlos. Y si en ese horizonte esa es la voluntad, el presidente sabrá acoger esa buena voluntad. El gobierno llegó con el 50+1. Y ahora dentro de las relaciones que tiene el presidente, ministro, ahora la relación que tiene el presidente de la República para el gobierno Perú Libre, ¿también es necesaria que se haga un desalineo bastante efectivo por parte, como piden algunos sectores? ¿O basta y sobra con la relación que tiene el presidente en este momento con Vladimir Cerrón? Porque Vladimir Cerrón, por ejemplo, se pronuncia por la muerte de Abimael Guzmán y genera más sospecha que certezas de que realmente no es un partido que se encuentra vinculado con brazos terroristas. ¿Qué habría que hacer con el caso Cerrón? Mire, a todos los líderes políticos, los representantes de partidos políticos o fuerzas sociales tienen la legitimidad de expresar sus opiniones y nosotros no podemos ponerle veto. El que gobierna es el profesor Pedro Castillo. Quien toma las decisiones es el profesor Pedro Castillo. Corresponde a todos nosotros, lideresas y líderes, ser contributivos. Pueden haber de encuentros o desencuentros. Es lo democrático, es lo respetuoso. Pero quien gobierna es el presidente Pedro Castillo. Y eso es lo que corresponde, creo, a afianzar y dejar claramente establecido. Y dentro del gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿cuándo podríamos conocer acciones más efectivas en torno al tema de los alimentos que, por ejemplo, el presidente había mencionado? Usted, ministro de Comercio Exterior y Turismo, de hecho que conoce mucho más el tema de importación de alimentos, como también el tema de exportación de los mismos en nuestro país.
estamos con productos bastante caros en esos instantes. El presidente hace como 3 semanas mencionó una sorpresa y hasta el momento no se hace efectivo. El tema del precio del gas, por ejemplo, terminó siendo un relativo saludo a la bandera porque el gas sigue disparado, sigue arriba y es que no ha bajado como se esperaba con la medida que se tomó hace unos días atrás. La gente espera esas soluciones, ministro. Ciertamente, estos fenómenos están centrados en la alza del precio de los alimentos en el mundo, sobre la base también de la subida del precio del dólar y sobre la base de la inflación, parámetros que no es un problema exclusivamente del Perú. El Perú tiene la tasa más baja de inflación y tiene el crecimiento más alto del dólar. Se entiende también, no solamente por las razones globales de la economía, pero tenemos que referir que somos el país con menos inflación. Pero tenemos que decir también que aquí hay también un ánimo de no creerle en nada al gobierno, un ánimo también de incorporar elementos ya de pánico, con mentiras, con medias verdades, y creo que lo que corresponde es serenidad. El gobierno ha sido claro respecto a su política macroeconómica y política fiscal y su compromiso con la democracia. Dos hechos muy concretos: estamos aguardando que en los próximos días se dé el efecto de haber incorporado al GLP en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Eso también va a ayudar, porque en el bono importante FICE va a ayudar a equilibrar de una manera este problema. Así como también este encarecimiento de los alimentos tiene que ver mucho con esta relación. Se está evaluando una importante relación efectiva de compra a buen precio y con un subsidio también desde el gobierno. Corresponderá al equipo ahorita del Ministerio de Agricultura, Economía, Producción, y nosotros como cartera de Comercio Exterior estamos evaluando y creemos que al día miércoles se dará, ¿no?, con detalle lo positivo de algunas gestiones de carácter intergubernamental e internacional que se están haciendo. Pero ¿cuán difícil es para el gobierno, ministro, que se pueda cumplir? Yo sé que eso es un tema de repente del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Energía y Minas, pero usted también participa del Consejo de Ministros y de hecho que también es un padre de familia, tiene familia y sus familiares también le dicen Roberto, no sé cómo lo llamarán, el gas sigue caro, no podemos seguir pagando, amigos que le conocen a usted que también le dicen algo sobre el gas, porque ¿cómo es posible que el gobierno en un decreto supremo que termina siendo letra muerta? Si el presidente de la República en su anuncio dice que es de efecto inmediato y el decreto dice que empieza a entrar en vigencia desde el martes de la publicación, entonces, ¿por qué esto no se hace realidad? Ya llevamos casi un mes con el decreto y el gas sigue por los aires. ¿Por qué es tan complicado en estos momentos plantear el principio de autoridad del cumplimiento inmediato de algo que se está ordenando? Sí, es una muy buena observación ahí, estimado Pedro. La intervención en el mercado en materia de control de precios no es una política del gobierno. La política de subsidio, particularmente incorporando al GLP dentro del fondo, tampoco trae de inmediato un efecto. El ministro de Energía y Minas ha dialogado igual con Plus Petrol y sus altos funcionarios. Entonces, yo estoy seguro que en los próximos días esto va a empezar a tener sus efectos. Y evidentemente me dirán, pues, Roberto, sí, pues me dicen Roberto, Beto, me dirán que el problema ya se está controlando. Pero no es, como ves, un efecto solo de una cartera o de un decreto. Tiene que ver mucho también con el control de la subida del precio del dólar, y eso es una función constitucional del Banco Central de Reserva. Pero los precios internacionales están también no bajo nuestro control. Entonces, esto es lo que hace difícil que medidas de esta naturaleza tengan efecto inmediato. Pero estamos viendo esos efectos también para poder reorientar y tomar decisiones más puntuales y adecuadas. Eso es importante. Ahora, respecto al tema turismo, ministro, para terminar, FAE Turismo, ¿volverá a retomarse? Porque el FAE Turismo anterior con el presidente Vizcarra ha sido un fracaso total. Con el presidente Sagasti ya ni hablar.
en el tema de ustedes, con el presidente Castillo, FAE Turismo, con las empresas de turismo que han sido las que más han sufrido y aprovechando el efecto Transformes, esta película que se va a grabar en Cusco y en Tarapoto, ¿hay algo que mencionar a los empresarios? Sí, en el caso del FAE Turismo, estamos planteando la modificación de los términos, requisitos que se requieren para poder acceder al préstamo. De 500 millones de soles se logró colocar hasta julio de este año, antes de que entremos como gobierno, de 158 millones de soles. En adelante, estamos reestructurando los criterios para extender las posibilidades y flexibilizar el acceso y poder hacer efectivo, bajo una nueva convocatoria, modificación de términos para poder cubrir los otros 300 millones de soles. Pero además, eso es de préstamo. Pero a nivel de promoción y apoyo al emprendedor, tenemos el programa El Turismo Emprende, con cerca de, en esta convocatoria ahorita, de 20 millones de soles, que financia a planes de negocio a emprendedores entre 60 y 80 mil soles, para de 6 a 8, 10 meses. Eso es inmediato, lo estamos haciendo. Tenemos un programa Perú Artesanía con 20 millones de soles, que ¿a quién se orienta? Hacia los artesanos. Artesanos para potenciar su desarrollo de capacidades, capital de trabajo, comercialización. Y tenemos también, muy importante nosotros, en el lado del turismo, el COPESCO. COPESCO es una unidad ejecutora que ahora estamos focalizando hacia los proyectos importantes que den valor, no solamente a espacios paisajísticos, sino rutas gastronómicas, trabajo del turismo en general. En el caso de Cusco, por ejemplo, nos alegramos que el aforo ha sido ya elevado, ¿no? De 2.200 a 3.500 por día aproximadamente. Eso va a permitir también mitigar ese sostenimiento de lo que significa el turismo para muchas regiones y para el país. Bien. Estamos con una política de trabajo cotidiano, llegando a la gente, y vamos a ver en el corto plazo inyecciones de economía importante para las familias, para los artesanos, para los guías de turismo, para toda la asociatividad ligada al fomento. Claro, esperamos que eso pueda hacerse realidad, como usted menciona, en el corto plazo, porque la crisis económica viene apretando fuertemente a muchas familias. Y hay muchas empresas de turismo que tuvieron que cerrar sus puertas debido a que lamentablemente no han soportado los embates de la pandemia, y menos han sido favorecidos con las políticas de apoyo económico o de acceso a crédito fácil que había ofrecido el gobierno, porque simplemente ha sido pésimamente manejado. Ministro Sánchez, muchas gracias por la comunicación, este contacto aquí en Viescable. Que tenga buen domingo. Muchas gracias, y como decimos, a Dios rogando y con el mazo dando en el Perú del Bicentenario. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tenga buen domingo una vez más. Vamos rápidamente a la pausa, son las 9 de la mañana con 34 minutos. Al regresar estaremos conversando con el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, el caso Abimael Guzmán, decisiones, terrorismo, hay o no en estos instantes, así como el tema de inseguridad ciudadana, será materia de conversación y del análisis de otros temas políticos del país. Volvemos.